Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy continuamos con nuestros episodios honrando a los papás y nuestro invitado es un doctor que la verdad que amamos que esté aquí de vuelta con nosotras, el doctor Ilan Shapiro. Él es médico, portavoz de salud, padre mexicano, criando niños en Los Ángeles, California. Está en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto, aquí estamos y yo creo que nos vamos a quedar aquí por lo menos unos 30, 40 años más. Bueno, pues me va a alcanzar porque ya yo llevo 3 décadas aquí, ya crié a mis hijos acá, me va a alcanzar. Es un placer tenerlo nuevamente porque hace un año tuvimos un episodio con el doctor Shaps, que es como se lo conoce en las redes sociales. Habíamos tenido junto a él y la doctora Edith Bracho Sánchez, que desde New York nos hablaban sobre la pandemia, y hace casi un año estábamos hablando sobre lo que se venía y las posibilidades de vacunación, etcétera. Pero hoy nos vamos a enfocar en el rol del doctor como padre, su trayectoria personal, bilingüe, bicultural, y bueno, por supuesto, habrán seguramente tips saludables que cruzarán por el episodio. Así que bienvenido, doctor. Un placer completamente y la verdad, impresionante todo lo que ha cambiado en un año. Hace un año estábamos rogando por algún milagrito, estábamos buscando algún tipo de cosa que nos proteja y hoy no nada más tenemos tenemos 3 milagritos que están por allá afuera y aparte sabemos lo importante que es cuidarnos todos como comunidad con el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos. Absolutamente. Pues bienvenido de vuelta. A ver, vamos a hablar sobre el doctor Shaps, el papá. Su trayectoria. Usted sabemos que nació y creció en México, se fue criado bilingüe, cómo llegó a Los Ángeles, hace cuánto está aquí, toda esa parte. Maritere, mira, yo vengo de una familia migrante, te voy a explicar por qué. Mi familia llegó en 1900, el Ilan Shapiro no es, dices, ¿qué tiene que ver un Ilan Shapiro con un mexicano que come nopal y es americanista para todos los que son futboleros del fútbol soccer mexicano, que soy americanista y en su momento necaxista? Pues mi familia sale en diferentes tiempos de 1800, 1900 y llega al continente americano buscando ahora sí que pues ese sentimiento de protección a la familia y ese sentimiento de aires nuevos y sobre todo había mucha discriminación y problemas allá. Entonces dijeron, bueno, América dicen que está bien, y entre que América termina en un país completamente diferente a lo que habían visto en periódicos y este país habla español, pensaba que iban a llegar a un lugar que hablaba inglés. Muchos de ellos empiezan a trabajar en la parte de Veracruz, Pachuca y también la Ciudad de México en su tiempo. Y mi familia era justamente carniceros, eran madereros y hacían muchas cosas en campo en Europa. O sea, y no era que eran los dueños, al revés, era la gente que trabajaba en el campo y hacían todas estas cosas, en los rastros y cositas por allá. Entonces llegan a México sin idioma, llegan a México realmente con la parte ahora sí, de un futuro nuevo para todos ellos. Y una parte de la familia se vuelven de repente carpinteros y empiezan a hacer cosas de carpintería, camas, construir todas esas cosas. Por otro lado, otra persona más empieza a hacer, a buscar metal, o sea, tornillos y tuercas para las casas, y si necesitabas uno te traía los tuercas y así. Un abuelo también se volvió sastre de toda la familia. Entonces, diferentes historias y uno de no sé si se acuerdan de los cácaros, cuando ibas a los cinemas que tenían, ya sabes, los que te daban ahora sí que los dulces y que traían como sus cositas y que parecía exactamente con su sombrerito. A ese era mi abuelo también y empezó a trabajar así y la verdad me tocó escuchar la parte de las historias migrantes, me tocó escuchar
los diferentes idiomas, me tocó ver ahora sí la conexión entre las diferentes culturas y sobre todo lo difícil que es en la parte de salud y conexión de, bueno, ya estás aquí, pero te quieres comunicar con tu doctor y pues ¿quién traduce todos los problemas de la familia? Pues los hijos. Y nos toca hacer las traducciones de temas que realmente no queremos platicar mucho con los hijos. Y no es como ahorita que ya hay más formas de traducir o Google Docs o no sé qué. Antes era el hijo Docs. Sí. Entonces no, me tocó ver mucho esa transición de familias, esa transición de culturas. Mucho de la comida que se acostumbraba en un punto. Una de las cosas más importantes que he visto es la parte de conexión entre la comida. Entonces teníamos con platillos muy europeos, con pescado molido, que son las bolitas, y con jalapeño y chipotle. Entonces era una combinación perfecta de comida y de sabores. Que la verdad me sigo divirtiendo mucho con esa combinación entre el viejo continente y el nuevo. Y me tocó ver también eso, que viniendo de un país completamente foráneo, yo ya soy como la segunda o tercera generación, dependiendo de qué lado, ver cómo dentro desde mi mismo país, que es México, ver la diferencia de los estados y los lugares, que habían gente que haya estado mucho tiempo y digo, todavía en México hay entre 4 y 5% de la gente que su primer lenguaje no es español. Y de ellos, o sea, hay un pequeño, o sea, un pedazo importante de gente que es de millones, que no habla español. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes y me doy cuenta la importancia de poder crear puentes y la importancia de crear culturas, la parte de diversión cultural y muy importante de ayudarnos como comunidades. Son de las cosas importantes que fui aprendiendo en todas estas locuras. Me encanta porque me siento muy identificada. Mis abuelos también vinieron de Europa, solo que llegaron a Argentina. Y todo esto que dice el doctor de también ser un poco intérprete y acompañar, y el tema del idioma. Yo iba con mis abuelos al médico para un poco explicarles a veces como más lento y más y hacer preguntas, porque bueno, a veces se manejaban diferentes, bueno, la parte cultural, cómo las generaciones tratamos esto, ¿no? Que bien dice, de hacer puente, ¿no? De conectar. Y entonces un poco, esto es como digamos, la estructura de familiar, y bueno, y el doctor, cuando llega a Estados Unidos, está casado con una mexicana, cómo forma su familia, un poco, ¿no? Con esta trayectoria también que marca, ¿no? Con muchísimo gusto. Yo vengo, digo, y mis padres también mexicanos, mi padre es ingeniero y hace una cosa muy padre de combinación de estar con la familia, creación también de la parte de conservación del agua. Mi mamá siempre maestra, muy dedicada y pedagoga, muy entregada completamente en la parte de enseñanza especial, de crear ahora sí oportunidades de negociación entre niños. ¿Y qué me refiero con eso? Que muchas veces está el bully y el bulliador y la gente que lo están bulleando y se dedica mucho a la parte de convertir puentes entre personas y crear una conversación entre diferentes lugares para que los niños aprendan cómo hacer eso, porque Sí. tanto o sea, la persona que está creando el bullying como exactamente, todo el mundo pierde y todo el mundo necesita ayuda. Entonces, antes era pues nada más, o que el niño bulliado que le salgan pantalones y que le pega al grandote, o que el grandote, pues que lo encerremos porque es malo para la sociedad, y la verdad eso ya no funciona así. Entonces, ella se dedica muchísimo a esa parte. Tengo una hermana que es fisioterapeuta y también entrepreneur, se dedica mucho a la parte de creación de cosas alternativas de salud, de hierbas y jabones, cosas así. La verdad, me da mucho gusto verla. Por otro lado, me encuentro con mi mujer cuando tenía alrededor de 21 años. Es la hermana de un muy buen amigo mío. O sí. Entonces, una cosa llevó a la otra y ya llevamos juntos creo que desde el 2001. O sea, prácticamente se volvió doctora conmigo.
y vio Wow. todas las cosas que yo, o sea, la subí sí, ha subido muchos rangos de nivel y de salud y todas estas cosas. Y definitivamente tenemos que hacer muchas cosas para hacer eso. Entonces me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto poder seguir haciendo cosas con la familia. Y una de las cosas que creciendo le dije a mis papás que quería ser un médico internacional. Y mis papás se quedaron así de, a ver, ¿qué es eso? Entonces, la traducción de Public Health Policy al español es salud, cuidados, o sea, políticas de salud pública. Entonces, mis abuelos, mis papás fueron así como que, ¿políticas? A ver, espérame, ¿quieres salvar vidas? ¿Cómo de político? Entonces, no sabía ni cómo explicarlo, pero poco a poco termino la carrera y tengo la oportunidad de trabajar para el gobierno mexicano en la parte de salud y me empiezo a interactuar en la parte de la Organización Mundial de la Salud y soy parte de encargado para la Secretaría de Salud y me divertí como enano. Entonces dijeron mis papás, bueno, ya estoy entendiendo, hay algo de ahí de salud. Sí, 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 no de política, no, sino de cosas y cosas que podamos ayudarlos. La siguiente parte que pasa es que llegó a hacer pediatría ya casado en el 2008 a Mount Sinai, Chicago. Y la verdad me fascinó. Me fascinó porque estoy haciendo la parte de pediatría en Chicago, que nunca había pensado que iba a terminar ahí. Iba a terminar, de hecho, en Miami. Juraba que iba a terminar en Miami, pero terminé en Chicago y termino en Chicago y la ventaja que estoy teniendo es que al entrar en Chicago veo un mundo completamente diferente. Veo una ciudad que no es la que está aparentosa y enorme, fuerte y sino veo una ciudad complicada donde existen muchos hispanos, de ellos mexicanos, de Argentina, de Guatemala, de muchos lados, y hay un lugar que se llama La Villita, que era un lugar específicamente hispano, que se podría parecer como cualquier pueblo de cualquier lugar de nosotros, todo era en español, pero con nieve. Entonces veía mis tacos con nieve y veía mis cosas con nieve. Entonces cambia mucho la dinámica. Estoy ahí 3 años. Me toca mi primer pandemia, que fue la influenza en el Influenza. 2009. Y después de la influenza, empiezo, ¿cómo se llama? Empiezo, ¿cómo se llama? A ver la descomposición de la sociedad. Cómo que al momento de llegar a un país distinto hay muchas ramas y hay la primera generación que está tratando de crear, la segunda generación que es el perfecto balance del idioma, de las culturas, creemos eso, y una tercera generación, que no sea necesariamente una tercera generación, pero la generación donde ya se vuelve completamente local y se empieza a olvidar de dónde vienen. Iba a ser un anglicismo horrendo de las rutas y no tiene nada que ver con las rutas, de roots, tiene que ver con las raíces, de las raíces de donde vienen. Entonces, ya yo estoy en Spanglish mode. Entonces, parte de eso me llama mucho la atención. Termino trabajando, termino mi pediatría, mi especialidad, termino trabajando en Fort Myers, es un pueblo, ciudad, pueblo digo, comparado a Miami y Orlando y esas cosas, pero tenía como 200,000 personas, al oeste de Florida, en la costa, y me toca trabajar mucho con familias migrantes, gente de campo, niños, y veo una realidad americana muy diferente, veo una realidad donde hay gente que está sufriendo, lugares donde no hay electricidad, una disparidad completa de la realidad de de la gente que está produciendo por este país y lo que ellos están recibiendo. Y no estoy hablando necesariamente de que si son, o sea, si son indocumentados o documentados. No. Estoy hablando de gente que se merece absolutamente todo y que no le están dando nada. Entonces veo enfermedades que ya no había visto desde México y me llama mucha atención porque también me tocó trabajar con mucha gente de Haití, me tocó trabajar mucha gente de Latinoamérica y de otros países también del Medio Oriente y la verdad, muy, 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 muy impresionante trabajar en Florida y tener algo tanta diversidad en un lugar como Fort Myers. Parte del proceso fue quedarnos ahí 5 años. Tenemos 2 hermosos hijos y queremos estar más cerca de la familia y el punto más cercano era Los Ángeles y nos vinimos para acá. Termino en un gran lugar que se llama Altamed. Soy el director médico de bienestar y salud para ellos y al mismo tiempo crear muchas sinergias de comunicación hacia